¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si me permiten poder compartir pantalla. Ya está. No me permiten. A ver, ahora sí. Listo. Ya. Muy bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Nino Arturo Calle Ruiz. Y bueno, esta vez voy a compartir un poco el tema de principios de análisis crítico, síntesis de contenido científico para poder desarrollar un Visual Astra, ¿no? Agradecido nuevamente por la invitación y vamos a empezar. Bien, entonces, antes de poder eh, desarrollar todo este tema, siempre es bueno partir el enfoque, ¿no? El enfoque que vamos a tener. Entonces, como tal, este curso es de divulgación científica y sería bueno recordar que es la divulgación científica, ¿no? Que es un conjunto de actividades que lo que buscan es hacer que el conocimiento científico, que muchas veces resulta tedioso, a veces es complicado de poder entender para personas que recién lo ven por primera vez, y más aún para la población en general, ¿no? Recordemos que haremos más adelante medicina y un pilar para la medicina es la prevención y la información accesible, ¿no? Entonces, eso busca la divulgación científica, poder tener un gran alcance de una información veraz, que es una información que ha sido probada con evidencia. Entonces, el objetivo principal va a ser tender un puente entre la comunidad científica y la sociedad, traduciendo el lenguaje técnico y dos complejos en un formato más digerible y más atractivo. Fomentar la cultura científica, democratizar el acceso al conocimiento, es decir, que mucha más población que quizás no estaba enterada del conocimiento científico ahora pues puede acceder a este, ¿no? Despertar inclusive vocaciones científicas, generar confianza y apoyo a la ciencia, promover un diálogo entre la ciencia y la sociedad basada en una información médica basada en evidencia, ¿no? Mejorar la comunicación de productos científicos y fomentar la innovación y el desarrollo. Muy bien, hay diferentes formas de hacer divulgación científica, ¿no? Entre ellas está, y por diferentes medios, ¿no? Actualmente usamos las redes sociales, pero recordar un poco que mucho tiempo atrás, quizás los médicos de generaciones mayores, pues se enteraban con un desfase de tiempo sobre las investigaciones que había en otros países, ¿no? Actualmente es mucho más sencillo poder ingresar a una revista científica vía virtual y poder acceder. Pero aún así, ingresando, a veces resulta tedioso leer todo un texto bastante complejo, gráficos. Entonces, una opción, una novedad que están haciendo muchas de las revistas científicas es pedir que también se anexe un visual abstract sobre su estudio, ¿no? Porque esta es como que la carta de presentación inicial para poder invitar al lector a poder abrir el link y poder englobarse de más detalle de todos los recursos que brinda su paper, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, no solo para poder llegar a más población, sino también para poder matizar mejor nuestra presentación de un artículo científico. Ahora, entre las formas de redes sociales que podemos llegar, yo he puesto aquí las tres que más a mí me gustan mucho, que es lo que es la infografía médica, lo que es un visual abstract y lo que es también poder hacer algún meme científico, ¿no? Entonces, la primera de ellas, y ya que no voy a hablar más de infografía médica, por eso lo colocaba aquí y quisiera expandirme un poquito aquí, es que una infografía médica, como ustedes están viendo, lo que busca es mediante imágenes sencillas y una información también bastante sencilla, ¿no? A diferencia del Visual Astra que usa artículos científicos, la infografía médica lo que busca es una información eh, particularmente que a la simple leída, en este caso algún paciente o alguna persona se informe lo mejor posible. Entonces, miren, hablamos de aquí artritis reumatoide y lo que queremos saber aquí es, desde el eslogan ya te llama la atención, ¿no? Más que solo un dolor en las articulaciones. Y rápidamente, mediante preguntas, capta la atención del lector, ¿no? Primero, su definición. Segundo, cómo es que va a aparecer la enfermedad, cuál es la población que va a verse afectada y lo que más va a resaltar este artículo es que te va a dar algo nuevo, ¿no? Perdón, esta infografía, de que no solamente genera daños articulares, como comúnmente en el común denominador de las personas se cree, ¿no? Artritis reumatoide, ya solo articulaciones y dolor, ¿no? También puede llegar a causar daño en el corazón, en los ojos, en la piel, los pulmones, eh, mediante diferentes formas fisiopatológicas, ¿no? Aterosclerosis, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias.
Entonces, eso hace que las personas pues ya conozcan la enfermedad desde otro punto de vista y genere sensibilidad también, ¿no? Sobre esta enfermedad. Y finalmente es importante, ¿no? Si es todo aquel elemento científico que estás dando a conocer, es importante resaltar sus referencias bibliográficas. Entonces, esa es una infografía médica, ¿no? Esta es la que me permitió a mí poder lograr el primer lugar en este concurso. Entonces, les hago presente, ¿no? Que es una forma de poder llegar a la población. Otra forma son los memes, ¿no? ¿Quién no entra a Instagram, Facebook, TikTok actualmente, ¿no? Y se cruza con un meme que muy pocos entendemos porque sabemos de medicina, pero otros quizás no. Entonces, por ejemplo, pero esto ha hecho que también haga que la cultura médica llegue a la población en general, ¿no? Ahorita ya todos saben que el médico receta paracetamol para el dolor, pero ¿cómo se llegó a popularizar esta frase? Esto es que por memes, ¿no? Entonces, eso también, sin querer queriendo, estamos haciendo divulgación científica, ¿no? Y luego lo más importante que en este caso nos reúne es conocer sobre Visual Astra. Entonces, el Visual Astra, como ustedes se dan cuenta aquí, ya es más detallado, es netamente la estructura de un artículo científico, pero de manera gráfica, ayudada más que nada de conceptos, ideas y de imágenes. No todo de un texto o párrafo grande, sino más que nada resaltar lo más importante del artículo. Y estructurado también, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta aquí en este Visual Astra, que está el título en grande, ya más o menos te invita a la temática de lo que vamos a hablar. Y luego va la introducción, el objetivo principal, que es lo más importante, porque finalmente cuando tú coges un artículo quieres saber ya qué buscan encontrar con esto. Entonces ahí va el objetivo, la metodología también que le da el soporte, eh, la validez también al estudio y los resultados, ¿no? Y finalmente algo importante, ¿no? Cuando ustedes van a ser médicos, o cuando todos vamos a ser médicos, Dios mediante, entonces, lo que nos buscamos es la conclusión, ¿no? Finalmente, ya de todo ese estudio, ¿qué es lo que más me va a importar a mí conocer para poder atender a mi paciente, ¿no? O en caso de que alguien no médico lo lea, pues, y con ese estudio, ¿qué encontraron? ¿Qué hallaron? Entonces, también es importante poder eh, sintetizar la conclusión del estudio, ¿no? Entonces, pero la conclusión, su fortaleza va a ser en que hayan puesto también el análisis de los resultados, la discusión, las limitaciones, ¿no? Pero lo primero que uno va a buscar, aparte del objetivo principal del estudio, es su conclusión, ¿no? Y de a partir de eso, si hay un buen interés, se empieza a desarrollar todo lo demás. Pero para eso hay ciertas pautas que vamos a empezar a ver en esta charla para poder entenderlo. Muy bien, entonces, rápidamente, Visual Astra, que es una representación visual de los principales hallazgos de un artículo científico. ¿Cuáles son los objetivos de un Visual Astra? Captar la atención del lector, favorecer la lectura de los artículos y generar una divulgación científica, ¿no? Según la historia en Visual Astra, el que pudo darle cada una de las partes al Visual Astra fue Adrian Ibrahim y le estructuró un Visual Astra, ¿no? Entonces vamos viendo que primero se resume la pregunta clave que se está abordando. Todo Visual Astra parte de un artículo científico y el artículo científico se desenrolla a partir de una pregunta, ¿no? Una pregunta científica, ¿no? Bajo una estructura pico, bajo una estructura peco. Luego, de manera gráfica, vamos a colocar los resultados, resumen en realidad los resultados. eh, y dentro de ellos, bueno, hay parte, ¿no? Resultados estatales, imágenes que van a referenciar estos resultados y finalmente los datos, ¿no? Es importante las cifras. Muchas veces resulta más importante, por ejemplo, decir, ¿no? O concluir a veces, no sé, una conclusión sencilla, ¿no? De repente, la leucocitosis está asociada con complicaciones de dengue, ¿no? Pero el colocar un dato en específico, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que pueda tener dengue? O no sé, se me va, pero la idea, pero lo importante es eso, colocar cifras le da mayor reforzamiento a tu idea, ¿no? Refuerzo a tu idea. Entonces la importancia es de colocar las cifras. Luego, colocar también quién fue el que creó el Visual Astra en este caso, ¿no? Y la citación de dónde son los autores y dónde ha sido publicado el año, el formato de cita también, ¿no? Hay algunas revistas que lo piden en Vancouver, otras en formato APA, etcétera. Pero eso también le da formalidad y le da también una referencia bibliográfica al Visual Astra. Muy bien, entonces pasamos aquí a ver algunos ejemplos sobre Visual Abstract.
Y miren, ¿no? Entonces, este visual me dice fuerza de prehensión débil y su asociación en la dependencia funcional y el rendimiento físico alterado en adultos mayores de 80 años. ¿Cuál es el objetivo? Lo que me importa de este estudio, determinar la asociación que existe entre la fuerza de prehensión y la dependencia funcional y el rendimiento físico en adultos mayores de 80 años. Desde ella te das cuenta cuáles van a ser las variables de este estudio. Muy bien, primero, ¿qué tipo de estudio va a ser? ¿Es un estudio analítico? ¿Es un estudio transversal? Aquí estaba leyendo ahora con detenimiento y como que hay algunas cosas que mejorar, ¿no? Te dice 147 sujetos pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú, pero esta imagen no te hace tan referencial. Mira, ves dos ancianos, como que presta cierta duda a la de la población. Debería haber más características de la población, sí, el sexo, la edad también de los sujetos, pero bueno, esto es una forma de visual. Y las variables, ¿no? Variables sociodemográficas, fuerza muscular, rendimiento físico, funcionalidad, medidas antropométricas y la valoración nutricional. ¿Qué se llegó, cuáles fueron los resultados de este estudio? Se encontró una asociación entre la fuerza de presión débil y la dependencia de actividades básicas en la vida diaria. Mediante análisis estadístico se encontró un odds ratio de asociación de 2,81, eh, un intervalo de confianza del 95% y se encontró asociación significativa. Lo mismo con la fuerza de presión débil y el rendimiento físico alterado, esto independiente de los síndromes geriátricos, comorbilidades, pruebas hematológicas, índice de masa corporal o grado de instrucción. ¿Qué concluyeron en el estudio? Que los participantes mayores de 80 años que tenían una fuerza de presión débil estuvo asociada con tener fuerza muscular débil y un pobre rendimiento físico. En este visual abstract, de igual forma, ¿no? Te dicen es un estudio analítico transversal al título, perdón, maltrato físico en la infancia y violencia de parejas en mujeres peruanas, una encuesta de base poblacional. Importante el año, ¿no? ¿Cuándo se hizo este estudio? Fue el 2019. Eh, la metodología que se usó, ¿no? Un estudio transversal analítico bajo una encuesta demográfica de salud familiar y la población, un número de 21.518 entre las edades de 15 a 49 años. Entonces aquí, como tal, buscan una asociación entre dos variables, ¿no? Un maltrato físico en la infancia y la violencia de pareja. Al ser un estudio transversal, básicamente lo que se encuentra es la prevalencia, ¿no? Entonces, de un 67,1%, mientras que en la violencia de pareja es del 57,7%. Y esto está asociado al maltrato físico infantil, la violencia de pareja, está asociado al maltrato físico infantil mediante los siguientes factores, ¿no? Violencia emocional, violencia física, violencia sexual y cualquier tipo de violencia. Y cada uno con sus respectivos eh, razones de prevalencia. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, en dos imágenes hemos podido resumir a grandes rasgos la importancia de lo que quieren dar a conocer cada artículo científico. Entonces, esa es la real importancia del Visual Astro, ¿no? Poder reducir ideas importantes a algo gráfico que sea menos entendible y que pueda darme luces a seguir leyendo ya en detalle el link extenso del artículo, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo se realiza un Visual Astro? Hay ciertas partes para hacerlo. Primero es el contenido, ¿no? Y justo aquí es donde vamos a atacar nosotros, ¿no? Primero hay que saber elegir qué artículo tiene esa fortaleza para poder hacer, aparte de nuestra creatividad, tener buena información en el Visual Astral, ¿no? Y todos los demás pasos son más de creatividad, ¿no? Cómo vas a colocar cada una de la información, la plataforma en la que vas a usar, que puede ser un PowerPoint, puede ser un Canva, según lo que a ti más te parezca amigable de hacer y tienes más experiencia para hacerlo. Usar una paleta de colores que permita armonizar tu información, ¿no? Que no sea, pues, que no permita también distraer al lector con colores que son de repente muy extravagantes y pusiste un color eh, menos encendido, etcétera. Entonces eso también distrae la lectura. Entonces lo ideal es que sea una armonía en los colores. Por eso se usa una paleta de colores. Creo que Canva lo tiene mejor estructurado, inclusive por códigos. Y luego gráficos que son simples y sencillos, ¿no? Eh, bueno, eso ya lo van a ver, creo, en el resto de ponencias, un poco más en detalle cómo armonizar la parte creativa del Visual Astra, pero esos son los pasos en general, ¿sí? Es importante también mantener un orden de jerarquía, un orden de esquematización del artículo que se plasme en el Visual Astra. Muy bien, ahora sí, vamos a identificar cuál podría ser el mejor estudio que usaríamos para un Visual Astra. Primero, primer paso, es encontrar el tipo de publicación. Dicho sea de paso, Dicho sea de paso, cuando nosotros busquemos este estudio es importante hacer lectura crítica, ¿no? Entonces,
Actualmente van a ver que inclusive la pirámide de la evidencia ha cambiado, justamente porque ya no hay estudios, eh, inclusive hasta las mismas revisiones sistemáticas pueden tener algunos fallos o pueden no estar bien hechas, igual con estudios de cohortes, igual con estudios de casos, etcétera. Entonces, al no estar bien hechas, pues puede haber alguna falsa confiabilidad de que uno pues entre a alguna revista y lo primero que ve, lo primero que lee y lo confía en eso, ¿no? Pero lo ideal es hacer lectura crítica y vamos a ver por ahí algunos pasitos para entenderlo. Entonces, dependiendo de eso, tipo de publicación, dónde y cuándo fue publicado, en qué revista, de dónde poder sacar la información, el estudio. La introducción, este es el esquema que debe tener el artículo, ¿no? Su introducción, sus antecedentes, su justificación, pero lo que más me importa, y como les he venido platicando, colocar en el visual lastre que es el objetivo, ¿sí? El objetivo general. La metodología, el tipo de estudio, cuándo, dónde, cuáles fueron los criterios de inclusión, de exclusión para la población, resultado primario y un análisis o una discusión. Los resultados que pueden ir de manera gráfica en tablas y principalmente colocar aquello que tiene significancia estadística, ¿no? Porque también hay variables confusoras, ¿no? Que no tienen mucha relevancia y pues más ocupan espacio dentro del Visual Astra. Lo ideal es como que colocar aquello que va a reforzar lo que busco hallar con mi objetivo general. Las referencias que sean actualizadas y, como siempre, ¿no? Cada vez que uno va avanzando con los pasos, ir haciendo evaluación crítica. Muy bien, entonces, primero, ¿de dónde busco la información? Entonces, hay varias fuentes. Lo ideal es primero optar por revistas que estén indexadas en Scopus o en el Sevier, ¿no? Para eso también hay base de datos, donde vamos a encontrar diferentes tipos de revistas. Por ejemplo, en el Sevier está Ciencia Direct. Dentro de Scopus van a haber bases de datos como Clarivate, Wiley, Web of Science o WOS, como algunos le llaman, MacLean, de donde viene PubMed, que es la revista, perdón, que es el base de datos americana y que es es como que lo que más usamos porque es más sencillo de poder hacer una estrategia de búsqueda. Luego también hay fuentes de información que tienen que ver mucho con libros de medicina, ¿no? McGraw-Hill, otras revistas que son de alto impacto como Springers, Taylor Francis, que es de pediatría, si no me equivoco, EconLeak, ProQuest, bueno, y estas que son bases ya latinoamericanas, pero que en cierta forma también son confiables, como es Cielo, Latindex, Redalit. Y bueno, revistas de otras editoriales, sociedades académicas y universidades, pero principalmente que estén indexadas en Scopus, ¿no? Que le da cierta validez, porque maneja ciertos cuartiles y también maneja un impacto eh, de alcance a nivel mundial, ¿no? Entonces, según el impacto que tenga también la revista. Muy bien, entonces, las bases de información científica parten de bases de datos multidisciplinarias, bases de datos especializadas, páginas web relevantes, como pueden ser del INEI, de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, aquí sí hay que tener cierto cuidado con la literatura gris, ¿no? Dentro de ellas están, por ejemplo, las tesis que están en los repositorios universitarios, que si bien es cierto, pueden haber pasado por un comité de ética y una revisión, pero tienen solo validez interna, ¿no? Hay que evaluar bien su validez y es que está bien la metodología, ¿no? Y más aún acá en el Perú, donde pues últimamente han habido ciertas denuncias de plagio, de faltas de ética, pues hay que tener cierto cuidado. Pero hay muy buenas tesis también que pueden servir de referencia, ¿no? Entonces hay que hacer un buen análisis crítico al usarlas. Alicia, ¿no? Que es donde se encuentran registradas muchas de las investigaciones en el Perú y patentes. Bibliotecas físicas. Aquí también es importante ver las ediciones de los libros, porque hay libros que pues ya están en desuso, están desactualizados y pues de nada va a servir generar un visual astra que tú quieres hacer divulgación de algo nuevo basándote en referencias muy antiguas, no tiene sentido, ¿no? Y las redes sociales, que es el medio donde finalmente pues es lo que más llega actualmente a las generaciones más actuales, ¿no? Hablamos de generación Z, millennials, etcétera. Es uno de los medios bueno, también hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque
Hay también la famosa infodemia, ¿no? La pandemia de la información, donde hay también publicaciones que eh, a simple vista parecieran que fueran verdad, cuando uno las analiza a fondo, pues son una completa falsedad. Entonces, también hay que saber en qué páginas de Facebook, páginas de Instagram basarse para obtener información y para poder también hacer divulgación científica. Muy bien, ahora sí ya pasamos a la parte de los estudios. Y para eso es importante hacer un repaso en realidad de los diseños de investigación y de los tipos de estudios que existen, de los cuales yo puedo eh, hacer mi visual astral, ¿no? Recuerden que una de las formas también de poder hacer divulgación científica es los concursos científicos, ¿no? Que a veces ocurren en las jornadas nortes, centro, sur, en los congresos de estudiantes de medicina, como suele hacer el CCN de SOCIMEC, y actualmente también hay opción para que estudiantes de medicina puedan presentar abstracts en congresos eh, ya de especialidades, ¿no? De neurocirugía, o congreso de la AJA, etcétera. Entonces, es una forma también de hacer divulgación científica. Por lo tanto, es importante que conozcan con miras a saber exponerlo, ¿no? Entonces, para eso es la fortaleza de los diseños de investigación. Hay dos tipos de estudios biomédicos, cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, entre ellos están los primarios y los secundarios. Eh, y los estudios cualitativos, los cuales van a hacer una investigación que sigue una metodología con el objetivo de poder describir el porqué, el cómo de un problema y poder buscar entender el fenómeno desde una perspectiva individual. Mientras que los estudios cuantitativos buscan una perspectiva poblacional. Ahora, dentro de los estudios primarios, vamos a encontrar que primero, evaluamos si los investigadores planifican la intervención. Hay dos tipos de estudios primarios, intervencionistas y no intervencionistas. Los intervencionistas son los experimentales, ¿sí? En los cuales, según el método de elección de la muestra, se es asignación al azar. Si lo es, se trata de un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Aleatorizado viene justamente de la suerte, del azar. Y si no lo es cuasi experimental. Ahora, si es no intervencionista este estudio, puede ser, se considera, perdón, observacional, donde se va a evaluar relación entre las variables. Si hay una relación, una asociación entre las variables, va a ser un estudio analítico, donde vamos a evaluar el tiempo de medición de las variables. Es decir, si primero se mide la exposición y luego se mide el desenlace, se trata de una cohorte, que puede ser en el tiempo prospectiva o retrospectiva. Si primero se mide a la vez tanto la exposición y a la vez el desenlace, es un transversal. Una analogía básica, como entendí, diferenciar transversal y cohortes, que básicamente transversal es como si fuera una imagen fotográfica, ¿cierto? O sea, tú encuentras un problema donde estudiar, ¿no? De repente en el hospital, donde hay una enfermedad y tú quieres, justo en ese momento, eliges un momento estándar y prácticamente en ese momento es que estudias quiénes tienen la enfermedad y quiénes no la tienen, ¿no? Entonces es como si fuera una fotografía del momento. Es un estudio transversal. Mientras que el estudio de cohorte vas evaluándolo en el tiempo, sea prospectivo, sea pasado un año, pasado 2 años, para poder luego conocer cuál fue el desenlace, ¿no? Mientras que es como si fuera una película, ¿no? A diferencia del transversal, que es como una foto, la cohorte es como si fuera una película que vas viéndola en el tiempo, vas encontrando tratando de encontrar el desenlace a la exposición primera de donde empezaste, ¿no? Bien, luego el casos y controles que miden el desenlace y luego averiguan la exposición. El casos y controles siempre va a ser retrospectivo, ¿sí? Primero empiezas por el desenlace, y luego vas a tratar de averiguar qué fue lo que llevó a ese desenlace. Entonces, partes de ahí, ¿no? De la enfermedad y evalúas cuál fue la exposición inicial. O sea, es un retrospectivo. Y en base a todos estos estudios primarios, es que se puede hacer un estudio de investigación secundario, ¿sí? Por ejemplo, dentro de ellas, la punta del ápice de la pirámide tendrían que ser las reacciones sistemáticas, ¿no? Que son los estudios,
donde básicamente en una pregunta en específico se busca analizar en base a estudios primarios. Las revisiones sistemáticas de mayor peso suelen ser las que están hechas en base a estudios clínicos aleatorizados, pero también hay revisiones sistemáticas de cohortes, de casos y controles. Luego también están los scoping review y los estudios bibliométricos. Muy bien, entonces cada tipo de estudio va a tener su objetivo, ¿no? Por ejemplo, el diseño transversal, lo que voy a obtener son las prevalencias. Y casi como lo muestra acá en la imagen, es una fotografía del momento. Tú ves la exposición y yo el desenlace en ese momento. Entonces, ves la prevalencia de los casos existentes. En el diseño de casos y controles, parte de un desenlace para poder calcular OX, lo que son las probabilidades, ¿no? Los OX ratio, por ejemplo. Entonces, parte del desenlace eh, para saber cuál fue la exposición a ese desenlace, qué fue lo que llevó a ese desenlace. Ese diseño de casos y controles, pero de retrospectivo. Mientras que el diseño de cohorte, bueno, aquí hay dos formas, ¿no? Prospectivo, retrospectivo, pero aquí a diferencia del casos y controles, aquí tú partes de una exposición, o sea, lo contrario. De la exposición vas a tratar de buscar cuál va a ser el desenlace final de esa exposición, a dónde va a llevar esa exposición, ¿no? O quiénes presentan y quiénes no presentan la enfermedad finalmente. Es decir, vas a encontrar casos nuevos, es decir, vas a encontrar incidencias. Y el diseño de ensayo clínico aleatorizado, que es lo que buscas, y aquí sí manejas una intervención. A diferencia de los demás que pueden ser de tipo observacional, en el ensayo clínico aleatorizado sí intervienes. Entonces, eh, vas a obtener incidencias y vamos a ver cuáles son los casos nuevos. Aquí va a haber mayor control sobre la intervención, ¿no? Y sobre el grupo, va a haber un grupo donde se va a aplicar la intervención y otro sobre no. Va a haber una comparación. Pero es mucho más cuidado el diseño, a diferencia de los demás. Bien, entonces, todos estos estudios finalmente se conjugan en esta pirámide, ¿no? Que es la pirámide de la evidencia, donde te dice las, que los estudios que se encuentran en la base de esta pirámide tienen mayor riesgo de sesgo, a diferencia de los que se encuentran en la punta de la pirámide que tienen mayor fortaleza de la evidencia. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, los estudios secundarios, como las revisiones sistemáticas y metaanálisis, suelen ser los que tienen mayor fortaleza de la evidencia siempre y cuando sean bien hechos, ¿sí? Siempre y cuando sean bien hechos. Eh, Mientras que luego, en segundo lugar, vamos a encontrar los ensayos clínicos electrizados, estudios de cohortes, casos y controles, y casi en la base, ¿no? Lo que son series de casos, reportes de casos, que algunos no lo consideran estudios primarios porque no tienen una metodología como tal, es solo un reporte. Opiniones de expertos editoriales, que como tal, al estar más en la base, tienen mayor riesgo de sesgo. Y vamos a hablar de aquí un poquito de sesgo. Pero esta pirámide ha presentado cierta variación en el tiempo, por lo mismo que les decía, ¿no? Entonces, una última actualización que se hizo de esta pirámide es que ya no es tan lineal los escalones como lo estamos viendo aquí, sino presentan estas ondulaciones. ¿Qué quiere decir estas ondulaciones? ¿No? Aquí en la lupa. De que como tal hay estudios de cohortes que pueden estar mal hechos y que son menos, eh, tienen menos confiabilidad que un estudio de casos y controles bien hechos, ¿no? Entonces, actualmente la pirámide ya no es tan estática como lo estamos viendo aquí, sino es mucho más dinámica, ¿no? Por la variabilidad de estudios. Hay unos estudios que están bien trabajados y otros que no, entonces los primeros pues baja la confiabilidad y hay un mayor riesgo de sesgo, que inclusive otro estudio con una metodología eh, de menor potencia estadística, pero que está mejor trabajado, ¿no? Entonces, de eso lo trata esta pirámide. Muy bien. Ya, esto es lo mismo, ¿no? Si existe intervención, experimentales, si existe asignación aleatoria y grupo de comparación, si lo hay, ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y si no lo hay, son ensayos clínicos no controlados y estudios cuasi experimentales. Si no hay intervención, observacionales, descriptivos y analíticos. Eh, en los descriptivos no hay un grupo de comparación, ¿no? O sea, reportas lo que encuentras, no vas a comparar, no va a haber un grupo control, ¿no? Sino tal cual lo que encontraste.
reportes de casos, series de casos, estudios transversales. Mientras que en el analítico, sí, si hay un grupo de comparación, va a haber un grupo control y también depende del tipo de muestreo. Si en el muestreo buscas trabajar con enfermedad, va a ser un estudio de casos y controles y si de exposición, un estudio de cohortes. Muy bien. Ahora, para el Visual Abstract, lo que importa también es conocer eh, el tipo de diseño del estudio que va a responder a la pregunta sobre la cual quiero hacer mi divulgación científica, ¿no? Si, por ejemplo, busco dar a conocer sobre la etiología de una enfermedad, ¿no? Y mi pregunta más o menos, como dice el ejemplo ahí va, por ejemplo, ¿no? Pacientes con sobrepeso, ¿cuáles son los factores que incrementan el riesgo de desarrollar un infarto agudo de miocardio en 5 años? Entonces, lo que buscas ahí hallar que son los factores que incrementan el riesgo, no la etiología. Entonces, de primera mano, el estudio que se puede usar aquí es un estudio de casos y controles. ¿Cuáles son las pruebas estadísticas que vas a colocar en tus resultados? O que se va, perdón, a hacer en el análisis de los resultados, los ratios, la regresión logística, ¿no? Que son de medidas de asociación. Entonces, cuando buscas un diagnóstico, por ejemplo, una pregunta, ¿no? El paciente con síntomas respiratorios agudos, la prueba de detección de antígenos en ese, si es que es válida en comparación con el hisopado nasofaríngeo para el diagnóstico del COVID-19, se puede empezar por un estudio transversal y en segundo lugar por un estudio retrospectivo. Y algunas pruebas estadísticas de relevancia son las características operativas de las pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Recuerdan que hablamos de diagnóstico, de pruebas diagnósticas, entonces eh, la calidad de estas pruebas diagnósticas se basa en la sensibilidad, la especificidad. Cuando hablamos de tratamiento y o prevención, pacientes que tienen diagnóstico de sepsis con un punto de partida urinario, ¿no? La pregunta va, por ejemplo, si es seguro o es efectivo la aplicación de vitamina C en comparación al placebo para reducir los días de estancia hospitalaria. Entonces, aquí lo que buscas es comparar eh, o responder a la pregunta de tratamiento, ¿no? Si hay seguridad y efectividad entre aplicación de vitamina C o un placebo. Entonces, uno de los diseños de estudio que mejor puede responder a esta pregunta son los ensayos clínicos. Para esas preguntas específicas también va la revisión sistemática en base a ensayos clínicos. En segundo lugar, estudios de cohorte, casos y controles. ¿Cuáles son las variables? Perdón, ¿cuáles son los, los elementos de prueba estadística de relevancia que se usan en este tipo de estudios? Riesgo relativo, reducción absoluta de riesgo o número necesario a tratar. Si se habla de pronóstico, van a ser los estudios de cohortes. En segundo lugar, los de casos y controles. Recuerda que aquí estamos trabajando en el tiempo, ¿no? Para poder, sea prospectivo, sea retrospectivo, aunque si es pronóstico, perdón, sería prospectivo. Y en segundo lugar, un estudio de casos y control. Regresión logística vendría a ser la prueba estadística de relevancia. Y cuando son de evaluación económica, los estudios de costo-efectividad, revisiones sistemáticas en base a estudios de costo-efectividad, y las pruebas estadísticas de relevancia, análisis de costo-efectividad, costo-utilidad y minimización de costos. Entonces, la metodología que tiene cada tipo de estudio, el diseño, por ejemplo, de un estudio transversal, lo que busca es la prevalencia, ¿no? Entonces, tenemos una muestra representativa donde vamos a encontrar dos poblaciones primero, ¿no? Enfermos y sanos, dentro de los enfermos que han sido expuestos y los no expuestos, y los sanos que están expuestos y no expuestos. Entonces, como una imagen de lo que hemos encontrado para poder conocer cuál es la prevalencia de esa enfermedad en esa población. Y bueno, eso es lo que comentaba, lo que comentaba respecto a casos y controles versus cohortes, ¿no? Mientras que un caso y control partes aquí, ¿no? De que pueda tener la enfermedad como no pueda tener la enfermedad, pero lo que vas a buscar es cuál fue la exposición que llevó a esa enfermedad, ¿no? Entonces siempre vas hacia atrás en el tiempo, es un retrospectivo siempre, ¿no? Casos y controles. Buscas qué fue lo que llevó a esa enfermedad. Mientras que los cortes, por ejemplo,
una corte prospectiva, parte de lo contrario, de la exposición, si estuvo o no expuesto, y finalmente cuál es el desenlace. Mientras que en el diseño de casos y controles, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, ya hay una comparación, ¿no? Como tal, que se llama, ¿no? Bases al pasado, pero también es importante categorizar a la población, enfermos sanos, enfermos expuestos, enfermos no expuestos, y cada población va a tener su propio desenlace, y su variable estadística va a ser la OR, Odds Ratio. Muy bien, ahora en este tipo de estudio también pueden presentarse errores, que pueden ser errores aleatorizados, que son errores que no pueden tenerse un control sobre ellos, ¿no? Que pueden desarrollarse a lo largo del estudio, pero también pueden haber errores sistemáticos. Y este tipo de errores sistemáticos es lo que se le conoce como sesgo. Entonces van a haber sesgos que son de selección, sesgos que son de información, sesgos que son de confusión. Este tipo de sesgo va a tener cierta influencia en las conclusiones de nuestro estudio. Pues es importante poder eh, saberlos encontrar a medida que se va desarrollando el estudio, ¿no? Averiguar cuál puede poner en peligro el análisis de los resultados, ¿no? En realidad, el poder llegar a los resultados. Entonces, pues es importante saber qué tipo de sesgo es el que puede estar sujeto a mi investigación. Ahora, también hay dos conceptos importantes que son la validez y la precisión. Cuando hablamos de validez, justamente es qué también se mide en mi estudio, ¿no? Entonces, si los resultados representan el fenómeno que voy a investigar. Si presenta validez, las conclusiones van a ser correctas y relevantes para el propósito de mi investigación. Van a haber dos tipos de validez. Lo que es la validez interna, que son los resultados que son causados por las variables que he manipulado en mi estudio, más no por factores externos, mientras que la validez externa le da la capacidad a mi investigación de tener resultados extrapolables en otras poblaciones. Y en cuanto a la precisión, va a ser la fidelidad o confiabilidad de mi estudio. Entonces, decir que un estudio tiene precisión significa que si se repite la medición de este estudio bajo las mismas condiciones en otro, se obtendrían los resultados muy similares al estudio, al primer estudio, ¿no? El estudio inicial. Entonces, hay que tener en cuenta que la precisión eh, solo le da consistencia a mi estudio, ¿sí? Muy bien. Entonces, con estos conceptos vamos viendo que el sesgo, cuando es un sesgo que es un sesgo alto, pero el error aleatorizado es bajo, lo que va a dar el estudio es, no va a tener no va a tener validez, pero lo que sí va a tener es precisión. Mientras que cuando el sesgo es bajo y el error aleatorizado es bajo, le da mayor validez y mayor precisión a mi estudio. Cuando el error aleatorizado es alto, pero el sesgo suele ser bajo, recuerden que el sesgo es algo que podemos llegar a controlar, ¿no? Pues algo sistemático, mientras que el aleatorizado es algo que no podemos controlar en nuestro estudio. Entonces, cuando el sesgo es bajo, pero el error es alto, lo que va a tener en mi estudio falta de precisión, pero sí va a tener validez. Pero cuando el sesgo es alto y el error también es alto, es la peor forma que va a tener mi estudio. ¿Por qué? Porque va a perder su validez y también va a perder su precisión. Entonces, el error aleatorizado es algo que no se puede controlar en el estudio. Por lo tanto, el error aleatorizado aún mantiene la validez del estudio. Pero cuando este es alto, hace que mi estudio pierda precisión. Pero el sesgo, que sí es algo que podemos controlar y se puede corregir en el estudio, eh, si se presenta y es alto, hace que mi estudio pierda la validez. ¿Cuáles son los tipos de sesgo
que podemos presentar en nuestros estudios pueden ser eh, según el eje de la investigación. De acuerdo a la variable, van a ver causas del error por periodicidad, es decir, lo observado puede comportarse diferente a lo largo del tiempo. Por condiciones de la observación, el observado necesita ciertas condiciones para poder manifestarse. Aquí, por ejemplo, ¿no? En el síndrome de bata blanca, ¿no? Se dice que idealmente cuando hay pacientes que cuando se les toma la presión, pues al ver a un personal vestido con bata blanca, pues se les sube la presión, ¿no? Entonces, como si manifestara ahí un sesgo y hay que tomarle una segunda, hacer una segunda toma para poder tener el resultado correcto. Entonces, eso también es un sesgo que se da por condiciones de la observación. Naturaleza de la medición, que puede ser difícil medir la variable. En este caso, se usa muchas veces variables proxy, o sea, que se aproximan a darme eh, más, a confirmarme una medición, ¿no? Pero que no son los ideales. Por ejemplo, el uso de ultrasonografía, ¿no? Si, por ejemplo, mediante el hígado graso y no se puede evaluar bien mediante un estudio fiable, puede usarse ultrasonografía, pero no es el estudio ideal. Entonces, como que se aproxima a poder confirmarme, pero no lo ideal. Entonces, ese es un sesgo también de naturaleza de la medición. Errores en la clasificación del evento, que estos puedan variar, se debe estar pendiente de utilizar la última validada. Sesgo de memoria, si en un cuestionario, por ejemplo, preguntar algo que no pueda recordar el sujeto. Otros tipos de sesgo a partir del observador, si por ejemplo hay un error inherente al observador, dos observadores pueden tener dos percepciones distintas, independiente del instrumento, y lo que se busca es homogenizar lo máximo posible. Y otro es un instrumento de medición, ¿no? Que puede ser el instrumento completamente inadecuado para poder medir la variable que busco. Entonces, si el instrumento no es válido, puede ser reproducible, estable o no es preciso, ¿no? Muy bien. Y luego está la evaluación de los resultados. Aquí hay dos factores que se toman en cuenta, lo que es la sensibilidad y lo que es la especificidad. Cuando hablamos de una sensibilidad, cuando una prueba permite identificar, es la capacidad que tiene la prueba para identificar individuos enfermos, pero estos enfermos puede reconocer cuáles son los falsos negativos, mientras que la especificidad se hace en individuos que son sanos para poder identificar cuáles son los falsos positivos. Entonces, tengo por ejemplo una población de 100 con prueba positiva, son enfermos pero tienen la prueba positiva, ¿sí? Entonces, 90 tienen la prueba positiva y 10 tienen la prueba negativa. De esto me permite justamente que estos 90 van a representar los falsos negativos. No, perdón, los falsos positivos. A ver, ese es me confundo aquí. Ya, la sensibilidad básicamente van a ser estos 90, ¿no? Que van a presentar enfermos con prueba positiva. Mientras que para la especificidad que me busca los falsos positivos, van a ser justamente aquellos que son sanos, pero que tienen una prueba negativa, ¿no? En este caso que es un 98. Bien, otra forma también de evaluar los resultados es también conocer el valor de P o nivel de significancia, que es un valor de certeza que permite fijar al investigador respecto a no equivocarse. Básicamente el valor de P, como estamos viendo aquí en este gráfico, encontramos uno que hay esta línea que es continua a nivel del valor de 0.05, va a permitir evaluar dos cosas, entre el porcentaje de error aceptado a ocurrir y el porcentaje de probabilidad de presentarse o no el hallazgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando por debajo de 0.05, ¿sí? Va a ser mucho menor el porcentaje de error aceptado a ocurrir y va a ser también mucho menor, perdón, va a ser mayor el porcentaje de probabilidad de presentarse o no el hallazgo. Lo que me importa aquí es que el valor de P
Cuando el valor de P está por encima, por encima, va a haber mayor porcentaje de error aceptado. Ocurre. Entonces no conviene, conviene que esté por debajo de 0,05, ¿no? Y eso le da la significancia estadística a los resultados. Cuando es menor a 0,05, como estamos viendo aquí, va a ser más significativo estadísticamente. Va a ser más significativo porque va a haber menor porcentaje de error aceptado ocurrir. Pero cuando es mucho mayor, ¿no? Mayor a 0, mayor o igual a 0,05, mayor o igual a 0,05, se dice que esos resultados no son estadísticamente significativos. O sea, idealmente tiene que ser menor a, menor a 0,05. Otra forma es en estos gráficos, donde vamos a encontrar, eh, por ejemplo, si hay un riesgo relativo, un odds ratio, que son medidas fundamentales usadas para poder cuantificar la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y una enfermedad. Entonces, tenemos aquí esta línea vertical, ¿no? Que está fijada aquí en el 1, ¿no? Y todo aquello que esté atravesando, ¿no? Perpendicularmente a este 1 significa que no va a tener validez estadística. Mientras que todo aquello que se encuentre alejado, que no llegue a intersectar a la línea vertical del 1, va a tener validez estadística. Ahora, esto también depende del el lado al que se encuentre. Como sucede aquí en la línea hacia el lado izquierdo, va a representar un factor protector, mientras que hacia el lado derecho, como sucede con esta línea D, significa un factor de riesgo o de daño, ¿no? Que va, o sea, es decir, va a haber un efecto dañino perjudicial en el estudio. Estos resultados representan un efecto dañino perjudicial en el estudio. Eh, Muy bien. Y luego tenemos otro que es el límite de confianza o intervalo de confianza, que es aquello que estamos viendo aquí entre paréntesis, que es lo que va a indicarme el límite inferior y el límite superior donde van a encontrarse estos resultados. Es decir, cuál es el menor resultado y cuál es el mayor resultado. Entre esos números, todo eso, toda esa, eh, entre todos esos intervalos que se van a encontrar los resultados, por ejemplo, de esta línea tipo A. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que va desde 0,2, o sea, 0,2, hasta donde me está llegando hasta 0,95, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que me representa el intervalo de confianza. Acá, por ejemplo, la letra C me dice que va desde 0,4, intervalo de confianza, hasta 2,1. Si se habla en porcentajes, mínimo, un intervalo de confianza tendría que ser del 95% para que pueda ser un estudio fiable, ¿no? Bien, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Este es un estudio donde se muestran los resultados de un metaanálisis sobre suplementos recomendados en preeclampsia. Y cada uno de los grupos de suplementos, perdón, de resultados sobre los suplementos que se han encontrado en este metaanálisis, se intersectan con la línea, ¿no? En uno, indicándome finalmente que los resultados demuestran que los suplementos no llegan a ser útiles para la preeclampsia. Eh, bueno, por ahí averiguando un poco más del tema, hay ciertas inteligencias artificiales que pueden, ahorita que es el boom, ayudar con el análisis crítico de un estudio. Una de ellas que encontré fue Explain Paper. Por aquí hay un enlace, quienes quieran puedan, hay un tutorial. Pero idealmente también es bueno de manera manual irlo revisando, ¿no? Pero es como que una, una puerta de entrada para poder iniciar, para poder, perdón, complementar un análisis crítico. Muy bien, entonces finalmente, ¿para qué me sirve todo lo que hemos hablado sobre los tipos de estudios en un Visual Abstract? Justamente repasamos, ¿no? Según lo que voy a buscar, eh, llegar con mi Visual Abstract a hablar sobre teología, diagnóstico, tratamiento, prevención, pronóstico, una evaluación económica, es que voy a eh, tratar de buscar el tipo de diseño de estudio. Y de acuerdo a ese tipo de diseño de estudio, tengo que ver si su metodología cumple con lo que estoy tratando de hallar, ¿no? Y si son significativos sus resultados. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un estudio de causas y controles buscando la etiología, ¿no? En este caso busca los determinantes del embarazo adolescente en comunidades indígenas
de la selva central peruana. Entonces, un estudio de casos y controles. Entonces, en este visual astral lo han representado de esta forma, ¿no? Estudio de casos y controles, se coloca el tiempo, ¿no? Importante de los meses de agosto, noviembre de 2018 y julio de 2019. ¿En qué población se ha hecho? 7 comunidades echánicas a nivel Satipo, Junín, Perú. El grupo poblacional, en este caso son adolescentes, son mujeres, y también aquí pesa mucho el, el contexto social, ¿no? En este caso son un grupo de población vulnerable, que son los achánicas, y bueno, también se ven los criterios de inclusión y de exclusión de este estudio, ¿no? En este caso solamente, como es embarazo adolescente, mujeres que estén embarazadas, eh, niñas o que han sufrido un aborto, ¿no? Y lo de exclusión, aquellos que no hayan dado su consentimiento para participar del estudio. ¿Cuál ha sido el método, la forma de poder obtener la medición de sus variables? Mediante entrevista, ¿no? Medio para explorar las siguientes secciones. Y aquí está la forma de cómo ha sido el formato de la entrevista. Los resultados y sus conclusiones. Finalmente, las conclusiones van de que determinante del embarazo adolescente en comunidades indígenas de la selva central peruana, la edad, ¿no? Primero que entre 15 y 19 años, en el nivel educativo básico, comunicación en la salud sexual y reproductiva con los padres, y la necesidad de una salud pública enfocada en comunidades indígenas, de la promoción de la comunicación sobre la salud sexual reproductiva en los padres. Y esto de aquí es algo importante, que lo ponen resultados entre comillas, ¿no? Porque una forma de quedarse con la información es con esto, ¿no? 8 de cada 10 adolescentes se opone a tener relaciones sexuales a temprana edad. Como un dato que quieren resaltar dentro de los resultados. Bien, ahora, si son estudios de tipo diagnósticos, entonces decíamos, se puede usar estudios transversales. Por ejemplo, aquí se está usando la utilidad de esta forma de POCUS en diagnóstico de colelitiasis y colecistitis, ¿no? Y lo que se va a buscar como tal, si es, es una forma diagnóstica, su sensibilidad es especificidad, ¿no? La sensibilidad del 95,2% y la especificidad que va del 93,1%. Acá hay otros estudios que son, por ejemplo, de pronóstico, como un estudio de cohorte prospectivo, donde se ve el desarrollo neurológico en niños pretérmino, en neonatos que han nacido pretérmino, y se ve que finalmente es un, mira, como tal, es un estudio de cohorte prospectivo, el diseño del estudio, y se van a ver defectos a nivel motor, a nivel cognitivo, a nivel epiléptico, daños a nivel visual, auditivo. Acá hay otro tipo de estudio que es una revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Donde se ve cuál es cómo influye la exposición de corticosteroides en neonatos, ¿no? Pretérmino. Entonces, como ustedes están viendo aquí, justamente los estudios que se han encontrado finalmente están alejados de la línea vertical del uno. Por lo tanto, significa que son significativamente estadísticos. Y si están hacia el lado derecho, implica que son resultados que fueron dañinos o perjudiciales, ¿no? Entonces, los resultados de este estudio es que tienen mayor probabilidad de unidad de cuidados intensivos, de intubación o de trastornos mentales o el desarrollo neurológico a largo tiempo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un visual astra sobre una revisión sistemática o metaanálisis. Bien, hasta ahí iría mi exposición. Muchas gracias. Vamos a dar un espacio de 3 minutos para preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en hacerla en el chat o prenden su micro.
Bien, no hay ninguna pregunta. Doctor, ¿nos puede dar una palabra clave para que llenen la asistencia? Una palabra clave. Divulgación. Palabra clave, divulgación. Pueden ir llenando su pase de lista y bueno, damos gracias al ponente por su presentación y a todos los asistentes por su participación. Con esto damos por finalizada nuestra sesión de hoy. Gracias.